生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。La fundación en Marvel capítulo 136 al 140. Doraemon sacó una flor de su bolsillo. Señor Wayne, déjeme acercarme, gritó Doraemon. Aunque Bruce Wayne no estaba seguro de las intenciones de Doraemon, confiaba en la eficacia de sus inventos. Asintió e hizo girar el escudo protector rápidamente como un ventilador. Repulsión. Utilizando el anillo de linterna amarilla, Bruce manipuló el escudo para crear una fuerza repulsiva entre este y la bomba bestia con cola, enviando la bomba volando de vuelta hacia Shukaku. Al ver que su propio ataque era reflejado, Shukaku saltó rápidamente a un lado para esquivarlo. ¡Ahora!, exclamó Doraemon, acelerando su helicóptero de bambú al máximo mientras volaba hacia Shukaku. Antes de que Shukaku pudiera reaccionar, Doraemon colocó la flor bajo su nariz. «Flor del olvido», gritó Doraemon, anunciando el nombre de su invento. «¿Qué es esto?», gruñó Shukaku irritado al notar la flor bajo su nariz. Justo cuando estaba a punto de estallar en ira, su mente se quedó en blanco. Espera, ¿qué estaba haciendo? En cuestión de segundos, Shukaku había olvidado su intención original. Su sed de sangre se desvaneció mientras permanecía allí, mirando a su alrededor confundido. ¿Y por qué estoy aquí? ¿Dónde estaba antes? El efecto de la flor del olvido provocaba que su objetivo perdiera la memoria temporalmente, y cuanto más tiempo inhalaba el aroma, más profunda era la pérdida de memoria. Aunque Shukaku no lo había olvidado todo por completo, ya no recordaba lo que había estado intentando hacer. ¡Perfecto! Ahora, el siguiente paso. Empanadillas Momotaro. Doraemon sacó rápidamente las empanadillas Momotaro de su bolsillo y se las lanzó a Temari. ¿Eres pariente de esa persona que se convirtió en monstruo?, gritó. Sí, respondió Temari, atrapando las albóndigas, confundida pero confiando en Doraemon. Entonces tienes que lanzárselo para que se lo coma. Rápido. Sin dar tiempo a explicaciones, Doraemon instó a Temari a actuar con rapidez. De acuerdo. Temari, sin entender lo que sucedía, pero dándose cuenta de que los inventos de Doraemon eran efectivos, inmediatamente le lanzó una de las empanadillas Momotaro a la boca de Shukaku. Milímetros. Tras tragarse el dumpling, la expresión feroz de Shukaku se suavizó. De repente giró la cabeza hacia Temari. ¡Ah! Al ver que Shukaku la observaba fijamente, Temari entró en pánico e instintivamente alzó su abanico para defenderse. Shukaku se abalanzó sobre ella, y presa del terror, creyó que había llegado su fin. Pero en lugar de atacar, Shukaku comenzó a restregar su cabeza contra la cintura de Temari como un gato satisfecho. Temari quedó totalmente conmocionada al ver al otrora temible Shukaku comportándose como una mascota inofensiva. No solo Temari, sino también Kankuro, Bruce Wayne y Alfred quedaron atónitos ante la drástica transformación. Solo Gian y sus amigos permanecieron impasibles, ya que habían visto los inventos de Doraemon en acción con anterioridad. «Amo, ¿se encuentra bien?», preguntó Shukaku con un tono dulce y obediente, un marcado contraste con su anterior actitud amenazante. Temari no podía comprender lo que estaba sucediendo. Funcionó. Me preocupaba que no afectara a una criatura tan poderosa, dijo Doraemon, secándose el sudor de la frente. ¿Qué está pasando? ¿Qué hiciste, mapache?, preguntó Temari con urgencia. No soy un mapache. Soy un gato, bramó Doraemon, con el pelo erizado. Asustada, Temari se disculpó rápidamente. Está bien, lo siento, señor gato. Doraemon se calmó y explicó. Te di las albóndigas Momotaro. Cualquier animal, por muy feroz que sea, ya sea una bestia salvaje, un dinosaurio o incluso algo tan aterrador como Shukaku, se volverá obediente a la persona que le dé de comer las albóndigas durante todo un mes. Es increíble.
Un simple dumpling puede domar incluso a un monstruo como Shukaku. Exclamó Temari, asombrada. Para ella, Shukaku no era solo una bestia, sino un terror insondable, más allá de la comprensión humana. Y, sin embargo, un pequeño dumpling lo había domado. Bueno, no estaba del todo seguro de que funcionara, así que usé la flor del olvido para que perdiera la concentración. Luego, te pedí que le dieras la albóndiga mientras estaba distraído, explicó Doraemon pensativo, aún asombrado de que su plan hubiera tenido éxito. Espere, solo un mes. Kankuro se aferró de inmediato a ese detalle importante. Sí, así es. Si logras formar un vínculo fuerte con él durante ese mes, el efecto perdurará incluso después de que termine el mes. De lo contrario, tendrás que seguir dándole albóndigas, explicó Doraemon. Temari y Kankuro intercambiaron miradas preocupadas. Formar un vínculo fuerte con Shukaku en un mes parecía improbable. Puede que sea incómodo preguntar esto, pero, ¿podría tener más de esos dumplings de Momotaro? ¿Puedo ofrecerte algo a cambio?, preguntó Temari, pensando de repente en qué podría ofrecer a cambio. ¿Intercambiar? No hace falta. Puedes quedártelos. Parece que tu situación es más problemática de lo que esperaba, respondió Doraemon generosamente. En realidad, Temari y Kankuro quedaron asombrados por la amabilidad de Doraemon. A sus ojos, algo tan valioso como las albóndigas Momotaro debería valer una fortuna. Ya habían estado pensando en qué ofrecer a cambio. Pero a Doraemon no le importó en absoluto. Está bien. Tengo muchos más de dónde vino ese, dijo con naturalidad. La indiferencia de Doraemon dejó a Bruce Wayne visiblemente perplejo bajo su máscara. En silencio, reflexionó sobre cuán poderoso e ingenioso era realmente Doraemon. Bruce había pensado inicialmente que comerciar con Doraemon sería una tarea difícil, dada la naturaleza extraordinaria de sus artilugios. Objetos como esos serían inmensamente valiosos para cualquiera, así que no parecía probable que Doraemon los regalara tan fácilmente. Sin embargo, presenciar la generosidad de Doraemon al repartir las empanadillas Momotaro hizo que Bruce se diera cuenta de que tal vez las cosas no eran tan complicadas como había imaginado. Shukaku, ¿puedes volver a ser Gaara ahora?, preguntó Temari, intentando dar una orden a la ahora dócil Shukaku. Aunque Shukaku se veía extrañamente adorable en su forma actual, aún le producía una sensación de inquietud. Sí, amo, respondió Shukaku dulcemente antes de que su cuerpo comenzara a encogerse. En instantes, Shukaku regresó al cuerpo de Gaara, y Gaara mismo reapareció. Gaara, gritó Kankuro emocionado al ver a su hermano volver a la normalidad. ¿Qué me ha pasado?, preguntó Gaara, frotándose la frente confundido, con la mente nublada y desorientada. Señor Gato, ¿los dumplings Momotaro tendrán algún efecto en los humanos?, preguntó Temari, preocupada. No te preocupes, no afectará a los humanos, le aseguró Doraemon con confianza. Temari suspiró aliviada. Por un momento, le había preocupado que Gaara pudiera comportarse como una mascota bajo su control. Pero pensándolo bien, reflexionó para sí misma, quizá no sería tan malo después de todo. Señor Doraemon, ¿podría yo también probar algunas de esas albóndigas? Tengo una mascota bastante traviesa, preguntó Bruce tras respirar hondo. Miró a su Darkwing, que seguía dando vueltas, agitado por la falta de alimento de los monstruos con los que había estado luchando. El ala oscura se había vuelto cada vez más irritable, ya que los monstruos contra los que luchaba no le proporcionaban la energía vital que necesitaba. Si bien podía consumir los productos cárnicos de los alrededores, estos solo le proporcionaban alimento temporal y no eran suficientes para mantenerlo con vida por mucho tiempo. Fuera de Ikea, al menos el ala oscura podía alimentarse de criaturas como las bestias Echo, pero aquí se sentía cada vez más frustrado. Como titular del contrato, Bruce podía percibir la creciente agitación del Darkwing. Le preocupaba que, si continuaba sin recibir el alimento adecuado, pudiera causar graves problemas. Ah, claro, respondió Doraemon con naturalidad, al ver la actitud agresiva de Darkwing. Le entregó a Bruce una bolsita de albóndigas Momotaro sin pensarlo dos veces.
En el siglo XXII, este tipo de productos eran relativamente baratos, así que no le preocupaba demasiado regalarlos. Los ojos de Bruce se iluminaron ante la generosidad de Doraemon. Si conseguir esas albóndigas era tan fácil, quizá intercambiarlas por otros objetos no sería tan difícil como pensaba. Fuera de Ikea. Fuera de Ikea. De repente, gritos aterradores resonaron desde todas direcciones mientras los monstruos del bastón comenzaban a correr hacia ellos. ¡Ah! Tenemos que salir de aquí. No quiero morir en este lugar. Gritó Nobita, temblando de miedo al oír a los monstruos que se acercaban. Vámonos de aquí ahora mismo. Decidió Doraemon rápidamente. Sacó varios helicópteros de bambú y los colocó sobre las cabezas de Temari, Gaara, Kankuro y Alfred, activándolos y lanzándolos por los aires. Estamos volando. Gaara, ya completamente despierto, miró a su alrededor desconcertado mientras él y los demás eran elevados por los aires. Este es uno de mis artilugios. Ya les explicaré. Por ahora, síganme. Doraemon les indicó a todos que siguieran la bola detectora del laberinto, que los guiaba por el aire. Aunque Gaara y los demás tuvieron dificultades al principio, Gian y sus amigos les ayudaron a dominar el vuelo con los helicópteros de bambú. Sin embargo, la huida no estaba resultando fácil. Los monstruos del personal no eran tontos. Al darse cuenta de que no podían atraparlos en el suelo, comenzaron a trepar por los estantes, intentando alcanzar al grupo en el aire. Fuera de Ikea. Fuera de Ikea. Delante de ellos, más de una docena de monstruos con forma de bastón, cada uno de más de 10 o incluso 20 metros de altura, se interponían en su camino. Otros monstruos más pequeños se aferraban a sus cuerpos, preparándose para atacar. ¡Ah! Gritó Nobita, aterrorizado ante la visión. Prepárese para la batalla. Doraemon rápidamente entregó cañones de aire y pistolas eléctricas a Nobita, Shizuka y Gian, e incluso le dio a Alfred un cañón de aire para que se defendiera. Así comenzó una intensa batalla aérea, en la que todos luchaban contra los implacables monstruos de bastón. Esta escena estaba siendo presenciada por espectadores de diversos universos. Luffy. Esa tienda de Ikea parece muy divertida. Quiero echar un vistazo. Nami. Idiota. Un lugar tan peligroso no es algo que se visite solo por diversión. Kizaru. Me interesan más esos dumplings de Momotaro. Si tuviera algunos, podría domar a los reyes marinos. Sengoku. Es una buena idea. En el mundo de One Piece, las criaturas más problemáticas eran sin duda los reyes marinos. Si bien muchos humanos poderosos podían enfrentarlos, los reyes marinos podían lanzar ataques sorpresa desde las profundidades, e incluso los luchadores más fuertes podían caer presas sin haki de observación o un vigía. Si lograran domar a los reyes marinos, obtendrían una enorme ventaja en las batallas navales. Sengoku no fue el único con esta idea. En el universo Leo, dos Ultramen tuvieron pensamientos similares. Si pudiéramos domar monstruos, la fuerza del equipo Maka aumentaría exponencialmente. Dijo Geno Otori con entusiasmo. Es cierto, pero me pregunto cómo reaccionarían los altos mandos si hiciéramos eso, comentó Dan moroboso y pensativo. Sin embargo, aún no podían hacer nada al respecto. No tenían las empanadillas. Tony Stark. Puedo entender las propiedades químicas de la flor del olvido, pero las albóndigas Momotaro, ¿cómo funcionan? No es como un sedante normal. Si bien Tony Stark tenía mucha experiencia, investigar algo como las empanadillas de Momotaro no era una prioridad para él, especialmente en un mundo con pocas bestias feroces. De vuelta en Ikea, el grupo de Doraemon continuó su batalla contra los monstruos con bastón mientras volaban, siguiendo la bola detectora del laberinto. Con la fuerza combinada de Bruce Wayne y los tres ninjas, mantuvieron a raya a los monstruos. Sin embargo, la inmensa cantidad de monstruos, que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, era abrumadora y sometía al grupo a una presión constante. Luchar indefinidamente no era una opción viable. Veo la salida. Con su visión de caballero mejorada, Bruce divisó una luz brillante a 1 kilómetro de distancia, que indicaba la ubicación de la salida.
Muy bien, vamos a por todas de una sola vez. Gritó Jian, lleno de confianza. ¿Pero qué pasa si esos monstruos del personal nos siguen hasta la salida? Preguntó Shizuka rápidamente, con la voz ligeramente temblorosa. Tendremos que bloquear la puerta una vez que hayamos pasado. Sugirió Bruce, sabiendo que era su única opción. Vamos a darlo todo y a lograrlo. Repitió Doraemon con voz decidida. Llega la tormenta. Mírame con mi cañón de aire. Rayo reductor. Ataúd del desierto. Gran guadaña del viento. Todos desataron sus respectivas habilidades, eliminando oleada tras oleada de monstruos con bastones y abriéndose paso hasta la salida. Tras un esfuerzo que pareció interminable, finalmente llegaron a la salida. Luffy. Lo lograron. Sigan así, chicos. Chopper. Date prisa y abandona ese lugar. A bordo del Tousan Sunny, Luffy, Chopper, Usopp, Franky y Brook los animaban con entusiasmo, observando con ansiedad la batalla de sus amigos. Aunque los demás permanecían en silencio, sus rostros reflejaban la misma urgencia. Solo Robin parecía absorta en sus pensamientos. «¿Esa es realmente la salida correcta?», murmuró. Mientras tanto, en Camartag, la anciana frunció el ceño mientras observaba la pantalla. Vienen de universos diferentes, pero solo hay una salida, podría ser. Reflexionó la anciana, intuyendo ya lo que podría depararle el futuro. El grupo de Doraemon salió corriendo por la salida, pero lo que les esperaba al otro lado no eran los paisajes familiares de sus mundos. En cambio, se encontraron en una calle abandonada y polvorienta, que recordaba a un viejo pueblo del oeste con tormentas de arena. ¿Dónde estamos?, preguntó Jian, completamente confundido por el nuevo escenario. Esto no se parece en nada a nuestra casa, comentó Shizuka, desconcertada mientras observaba la zona. Tampoco se parece a la aldea oculta de la arena, añadió Kankuro, frunciendo el ceño. Aunque el entorno le resultaba algo familiar, sin duda no era la aldea oculta de la arena. Y desde luego no había ninguna conexión con Gotham City. ¿Será posible? De repente, Doraemon lo comprendió. Sacó la puerta mágica, anunció un destino al azar y la abrió. Pero al abrirse, seguía apareciendo el mismo pueblo del oeste al otro lado. Es como pensaba. Estamos en otro universo, no en el nuestro. Exclamó Doraemon, comprendiendo por fin la situación. Al estar en un universo diferente, la puerta mágica no podía funcionar con normalidad. ¿Otro universo? ¿Qué significa eso siquiera?, preguntó Temari, completamente confundida. Significa que ya no estamos en nuestros respectivos mundos. Este lugar, no es de donde venimos, explicó Doraemon con dificultad. Eso significa que salir por aquí tampoco nos llevará a casa, señaló Bruce Wayne, yendo directamente al meollo del asunto. Fuera de Ikea. Mientras deliberaban, un nuevo enjambre de monstruos con forma de bastón se abalanzó sobre ellos, decidido a expulsarlos. Deberíamos irnos. ¿Qué importa si es otro universo? Es mejor que quedarnos aquí, gritó Nobita, temblando al ver a los monstruos que se acercaban. Idiota. Si hacemos eso, no volveremos a ver a nuestros padres jamás, regañó Jian, rechazando firmemente la idea. Saltar a otro universo es una imprudencia, coincidió Bruce, descartando la sugerencia por considerarla demasiado peligrosa. La salida ha desaparecido, exclamó Shizuka de repente, con voz presa del pánico. La puerta que conducía al pueblo del oeste había desaparecido misteriosamente sin dejar rastro. Con razón nadie logra escapar de Ikea. Parece que la salida aparece y desaparece al azar, murmuró Bruce, con gotas de sudor perladas en la frente. Si eso era cierto, su situación se había vuelto mucho más crítica. ¿Qué vamos a hacer ahora?, gimió Nobita, desplomándose de rodillas presa de la desesperación. Por ahora, volvemos a Ciudad Retorno. Agárrense todos de mí, gritó Doraemon, sacando un botón de su bolsillo. Todos se abalanzaron rápidamente sobre Doraemon, y Bruce incluso se aseguró de colocar la garra de Darkwing sobre la cabeza de Doraemon.
Con solo pulsar un botón, desaparecieron del lugar, dejando a los monstruos del personal momentáneamente confundidos antes de alejarse como si nada hubiera pasado. Al instante siguiente, Doraemon y el grupo reaparecieron en Ciudad Retorno, un asentamiento construido por aquellos que habían quedado atrapados en Ikea. Los habitantes del pueblo, que estaban de guardia, dieron un respingo del susto al ver a Doraemon y a los demás materializarse de la nada. ¿Dónde estamos? ¿Por qué hay tanta gente?, preguntó Nobita, aún desconcertado. Esta es Ciudad Retorno. A lo largo de los años, muchos humanos han quedado atrapados en Ikea. Se unieron para sobrevivir y construyeron esta ciudad, explicó Doraemon. ¿Cómo hiciste eso? ¿Fue algún tipo de tecnología de teletransportación?, preguntó Bruce Wayne, mirando el botón en la mano de Doraemon. Este es un dispositivo de teletransportación, dividido en partes A y B, aclaró Doraemon mientras recogía del suelo otro botón que coincidía con el que tenía en la mano. Primero, coloca la pieza en una ubicación. Luego, sin importar qué tan lejos estés, al presionar la pieza B volverás instantáneamente a la ubicación de la pieza A. La explicación de Doraemon dejó atónitos a Bruce, Alfred, Gaara, Temari y Kankuro. Los tres hermanos de la arena quedaron especialmente impactados. Aquello superaba con creces las capacidades de cualquier ninjutsu conocido. ¿Qué está pasando en este centro comercial? ¿Y qué quieres decir con otro universo? Además, ¿de dónde sacaste todos estos aparatos?, preguntó Kankuro, abrumado mientras intentaba comprender todo. Tranquilízate. Te lo explicaré todo, dijo Doraemon, frotándose la cabeza al darse cuenta de que tenía mucho que procesar. Mientras tanto, aquellos que observaban el desarrollo de los acontecimientos desde diferentes universos ya habían comenzado a formular sus propias teorías. Aokiji. ¡Qué lugar tan aterrador! Las salidas aparecen al azar, y puede que ni siquiera te lleven de vuelta a tu propio mundo. Usopp. Me alegro de que este Ikea no esté en nuestro mundo, porque si no, nunca habría salido de allí. Luffy. Pero yo quiero vivir una aventura ahí dentro. Nami. Estás loco. Goku. Qué fastidio. Me pregunto si podríamos destruir toda la tienda. Piccolo. Idiota. Es un espacio infinito. Por mucho que golpees, no se destruirá. Tsunade. Entonces, si quieren salir, tendrán que seguir buscando la salida hasta que encuentren una que los lleve a su mundo. Nick Fury. Dios mío, ¿cuánto tiempo tardaría eso? Mientras el público seguía debatiendo, una voz familiar interrumpió. El espacio infinito no solo contiene que hay escaleras. La Fundación descubrió una vez una isla aún más aterradora en su interior. La Isla Calavera Infinita. La Isla Calavera Infinita. Tony Stark se animó de inmediato, con la curiosidad aguzada mientras miraba la pantalla, ansioso por saber más sobre esta extraña anomalía. Esta isla es única. Parece haber surgido de la nada. Cuando recibimos informes sobre su repentina aparición, supimos que se trataba de un fenómeno anómalo. Como medida de precaución, bloqueamos las rutas aéreas, terrestres y marítimas circundantes para garantizar que nadie pudiera acercarse mientras realizábamos nuestra investigación, explicó la voz en la pantalla. Primero enviamos un grupo de trabajo para investigar la isla. Pero en cuanto pusieron un pie en ella, sucedió algo completamente inesperado. Aquí el equipo A. No podemos abandonar la isla. Se oyó una voz angustiada por la radio. ¿Cómo que no pueden irse? Si acaban de aterrizar. Respondió el comandante de la base, desconcertado. Según el GPS, el equipo acababa de tocar tierra y debería haber estado cerca de la costa. Es verdad. Miren la transmisión en vivo. La transmisión mostraba al equipo rodeado por una densa e interminable selva, a pesar de que acababan de pisar la playa. Era extraño. No se habían alejado mucho de la orilla, y sin embargo, de alguna manera estaban en medio de un bosque. Por más que intentaron volver sobre sus pasos, el equipo no lograba escapar de la jungla. La anomalía fue inmediatamente catalogada como de alta prioridad por la Fundación, lo que motivó el envío de más unidades de la Fuerza Especial. Sin embargo, cada equipo que pisó la isla se topó con el mismo fenómeno.
En cuanto desembarcaban, el océano desaparecía tras ellos, reemplazado por una interminable extensión de selva. Por mucho que caminaran, jamás volvían a encontrar la costa. Este comportamiento extraño e inquietante provocó pánico entre los miembros del grupo de trabajo. Tras una investigación más exhaustiva, la Fundación descubrió que la mecánica de la isla estaba ligada a sus anomalías espaciales. Una vez dentro, el espacio se expandía infinitamente, haciendo casi imposible escapar. Sin embargo, mediante pruebas más rigurosas, descubrieron que era posible escapar volando. Si el GPS aún podía captar la señal del equipo, los helicópteros podrían rescatarlos desde el aire. Sabiendo que podían marcharse por vía aérea, los miembros del grupo operativo respiraron aliviados y continuaron su misión de investigar la isla. Tony Stark. Así que se puede salir por aire, ¿eh? Parece que el espacio infinito no se extiende hasta el cielo. Diana. Desde luego parece más fácil escapar que de esa tienda de Ikea. Sengoku. ¿Pero qué podría haber en una isla así? ¿Otra creación de alguna deidad, tal vez? Loki. Maldita sea. ¿Acaso estas anomalías están plagadas de dioses? ¿Y también pueden crear espacios infinitos? El anciano. Estás siendo demasiado cínico. Nuestro mundo también tiene su parte de deidades. Nick Fury. ¿En serio? ¿Podrías dar más detalles? El anciano. Es una larga historia, demasiado larga para ahora. Centrémonos en la pantalla. Sanji. La isla Calavera, parece un bosque antiguo. ¿Por qué la llaman Isla Calavera? La curiosidad de todos creció mientras seguían mirando la pantalla. A medida que el grupo de trabajo se adentraba en la isla, descubrieron que la mayor parte de la flora estaba compuesta por especies vegetales extintas hace mucho tiempo. Esto significaba que la isla era una reliquia prehistórica, un descubrimiento importantísimo para el campo de la arqueología. Mientras el grupo de trabajo tomaba notas e informaba sobre sus hallazgos, permanecían en alerta máxima, preparados para cualquier eventualidad. Hasta el momento, su viaje había sido sorprendentemente seguro. Las únicas amenazas reales eran las plantas venenosas de la isla. Tras un rato, el equipo decidió descansar a la orilla de un río. Al principio todo parecía normal, un descanso rutinario. Sin embargo, lo que sucedió después los tomó a todos por sorpresa. De repente, un arrecife de coral aparentemente ordinario junto al río comenzó a elevarse, y de debajo emergió una criatura enorme, de 10 metros de altura, que se parecía a un búfalo pero era mucho más musculosa e imponente. Muru, la bestia, dejó escapar un sonido gutural y bajo, girándose para mirar a los sorprendidos miembros del grupo de trabajo. «Prepárense», ordenó el jefe del equipo, e inmediatamente todos los soldados apuntaron sus rifles automáticos hacia la bestia, listos para el combate. En ese momento, la tensión era palpable. Todos estaban nerviosos, sin saber qué pensar de aquella extraña criatura. El corazón les latía con fuerza mientras esperaban su próximo movimiento. Pero a la criatura parecida a un búfalo no parecía importarle la presencia de los humanos. Les echó un vistazo rápido antes de darse la vuelta y empezar a pastar con tranquilidad. «Es herbívoro», murmuró el líder del equipo, sin soltar su arma, reacio a bajar la guardia. De repente, la cabeza de la criatura se alzó bruscamente y sus ojos, antes plácidos, se llenaron de miedo. Sin previo aviso, la bestia se dio la vuelta y echó a correr. Antes de que el grupo operativo pudiera asimilar lo que estaba sucediendo, la calma del río se agitó cuando varios tentáculos gigantescos surgieron del agua, atrapando a algunos de los miembros del grupo operativo y arrastrándolos bajo la superficie. Aparecieron más tentáculos, esta vez aferrándose a la criatura parecida a un búfalo y envolviéndola con un fuerte agarre. Sin embargo, el monstruo búfalo era enorme e increíblemente fuerte, y los tentáculos luchaban por arrastrarlo hacia abajo. «Mu», rugió el búfalo enfurecido, resistiendo con todas sus fuerzas el tirón de los tentáculos, llegando incluso a arrastrarlos hacia la orilla. El río estalló en un geyser de agua, y de él emergió un enorme monstruo parecido a un calamar. Su cuerpo tenía algunos rasgos de pulpo, pero no se parecía a ninguna criatura marina conocida por el hombre.
Era una visión verdaderamente espantosa. La criatura parecida a un calamar, aparentemente enfurecida por la resistencia del búfalo, comenzó a agitar sus tentáculos salvajemente, atacando tanto al búfalo como el grupo de trabajo. «Abran fuego», ordenó el jefe del equipo, y los soldados desataron una lluvia de balas contra el monstruo calamar. Sin embargo, la extraña estructura corporal de la criatura hacía que las balas simplemente resbalaran, sin causarle apenas daño. Por mucha potencia de fuego que tuviera, no le hacía ningún efecto al monstruo. ¡Fwosh! Al instante siguiente, el monstruo calamar lanzó una enorme nube de tinta. Pero no era tinta cualquiera. Estaba hirviendo. Incluso antes de que la tinta entrara en contacto con el aire, este se calentó muchísimo. SSSSS. Al entrar en contacto la tinta hirviendo con los uniformes de los miembros del grupo operativo, comenzó a arder como fuego, chamuscando sus prendas y dejando marcas carbonizadas. La tinta tenía una temperatura increíblemente alta, lo que la convertía en un arma letal. «Retiro». El líder del equipo gritó de inmediato, ordenando a todos que retrocedieran. La criatura parecida a un calamar era mucho más poderosa de lo que podían enfrentar. Sin embargo, el monstruoso calamar no estaba dispuesto a dejar escapar a su presa. Sin cesar, agitó sus tentáculos, intentando capturar todo lo que estuviera a su alcance. ¡Mu! De repente, la enorme bestia parecida a un búfalo, que había estado sujeta por los tentáculos del calamar, dejó escapar un rugido furioso. Estaba harta del agarre del calamar, así que se giró y cargó directamente contra el cefalópodo gigante. A pesar de que el calamar medía más de 20 metros de altura dominando a la criatura parecida a un búfalo, la fuerza de la embestida lo lanzó por los aires a través de la orilla del río. Al aterrizar, sus tentáculos se agitaban descontroladamente, un espectáculo cómico y patético para una bestia tan formidable. Pero el calamar se enfureció. Respondió lanzando tinta hirviendo hacia el búfalo. El búfalo, sorprendentemente ágil para su enorme tamaño, esquivó el ataque con facilidad, demostrando una velocidad increíble. Los miembros del grupo operativo, que se habían retirado a salvo por el momento, observaban desde la distancia y no pudieron resistir la tentación de grabar la batalla. Era una auténtica batalla épica. Un suceso extraordinario y una valiosa fuente de información para la investigación. Justo cuando pensaban que la pelea estaba alcanzando su punto álgido, surgió otra sorpresa. El río volvió a estallar cuando una criatura colosal emergió a la superficie y, de un solo chasquido de sus mandíbulas, engulló de un bocado tanto al calamar como el búfalo. El nuevo monstruo se parecía a un cocodrilo, pero era mucho más grande y grotesco, con una apariencia distinta y mucho más temible. Desafortunadamente, antes de que alguien pudiera ver bien a la criatura, se sumergió de nuevo en el río, desapareciendo bajo la superficie. Este giro inesperado dejó perplejo al grupo de trabajo. No esperaban que un tercer monstruo acechara bajo el agua, y ahora eran plenamente conscientes del peligro que realmente representaba la isla, repleta de criaturas desconocidas y aterradoras. ¡Cuac! ¡Cuac! En ese preciso instante, el cielo se llenó de fuertes y penetrantes gritos. Sobre ellos divisaron una bandada de criaturas enormes, parecidas a murciélagos y con cabezas de buitre, que descendían sobre el grupo de trabajo. Correr. Los soldados se adentraron a toda prisa en el bosque, con la esperanza de que los árboles frenaran a los atacantes. Pero subestimaron la velocidad de las criaturas voladoras. Algunos soldados fueron devorados antes incluso de alcanzar la línea de árboles, dejando tras de sí solo rastros de sangre. Estos monstruos eran increíblemente ágiles y se movían con facilidad por el denso bosque. El grupo de ataque no tuvo más remedio que contraatacar, abriendo fuego mientras huían. Tras sufrir algunas bajas, lograron abatir a algunas criaturas y disfrutar de un breve momento de seguridad. Pero ahora se enfrentaban a otro problema. Estaban perdidos en la inmensidad de la selva. Sus dispositivos GPS habían dejado de funcionar, dejándolos a la deriva y sin rumbo fijo.
Gruñido, gruñido, mientras el equipo avanzaba con cautela por la jungla, ominosos gruñidos resonaban desde todas direcciones, obligándolos a detenerse y prepararse para otra batalla. Al menos quedaba un aspecto positivo. Aún les quedaba mucha munición para defenderse. De entre las sombras del bosque surgió una manada de criaturas parecidas a lobos. Sin embargo, no eran lobos comunes. Eran más grandes, más amenazantes, y sus lomos estaban erizados de afiladas protuberancias como cuchillas. Los monstruos con aspecto de lobo observaron al grupo de trabajo con un brillo depredador, como si saborearan la idea de su próxima comida. Maldita sea. El líder del equipo se preparó para dar la orden de disparar. Auge. Antes de que pudiera reaccionar, el suelo comenzó a temblar con profundos y reverberantes golpes. Los temblores se hicieron más fuertes y frecuentes, lo que provocó que el grupo de trabajo mirara a su alrededor con nerviosismo. ¿Qué podría estar acercándose ahora? Incluso los monstruos con aspecto de lobo, que estaban listos para atacar, se paralizaron de repente. El miedo llenó sus ojos mientras miraban hacia la fuente del sonido. Vencidos por la curiosidad, los miembros del grupo de trabajo también se volvieron a mirar. Lo que vieron quedaría grabado en su memoria para siempre. Dos criaturas enormes, cada una de más de 50 metros de altura, se alzaban imponentes sobre los árboles, enfrentándose la una a la otra. Uno parecía un lagarto, pero su piel pálida e inerte dejaba ver partes de su esqueleto, dándole el aspecto de un cadáver andante. El otro era un enorme gorila negro, con su cuerpo musculoso cubierto de un espeso pelaje. A pesar de sus diferencias, ambas criaturas exudaban una presencia aterradora. Los monstruos a los que se había enfrentado el grupo operativo antes parecían ahora minúsculos en comparación. Los temblores que sacudieron la tierra fueron causados por estos dos gigantes al aproximarse el uno al otro. Dios mío, uno de los miembros del grupo de trabajo susurró, completamente atónito ante el descomunal tamaño de las criaturas. Era imposible que su potencia de fuego pudiera igualar a esos titanes. Sin previo aviso, el gorila y el lagarto esquelético se abalanzaron el uno sobre el otro, enfrascados en una lucha brutal y primitiva. Sus puñetazos y mordiscos hicieron temblar la tierra, y su fuerza descomunal propagó ondas expansivas por el bosque circundante, derribando árboles como si fueran cerillas. Las criaturas parecidas a lobos huyeron de inmediato, reacias a quedarse y convertirse en daño colateral. El grupo operativo tampoco perdió tiempo y se retiró lo más rápido posible. De vuelta al mundo de los espectadores, el público de todo el mundo estaba asombrado por los terroríficos habitantes de la isla. Luffy. ¡Guau! Monstruos. Eso se ve increíble. Gen. Oye, ¿qué tiene eso de emocionante? Nami. Uf, siempre es así. No le hagas caso. Dan. ¿Una isla llena de monstruos, No parecen tan fuertes como los de nuestro mundo. Kizaru. Me pregunto cómo se comparan con los reyes marinos. En cuanto al tamaño, son mucho más pequeños que las criaturas del cinturón de la calma. Garp. El tamaño no significa fuerza. Algunos de esos reyes marinos miden más de 1000 metros de largo, pero un solo puñetazo mío y se acabó. Nick Fury. ¿Qué? ¿Tenéis monstruos de 1000 metros de dónde venís? Eso es una locura. Naruto. Me pregunto cómo se compararían con Kurama. Diana. No nos enfrasquemos en comparaciones. Lo que realmente quiero saber es, ¿por qué esta isla es un espacio infinito? El anciano. Es posible que esto se haya creado para atrapar a estos monstruos y mantenerlos contenidos. Doctor Strange. ¿Quién podría tener el poder para hacer eso? ¿Podrías tú, anciano? El anciano. Me temo que no. Haría falta una fuerza que supera incluso mis capacidades. En ese momento, consideró el poder de la gema del espacio. Quizás, con semejante artefacto, podría crear un espacio infinito, pero nada más. Gracias a la investigación del grupo de trabajo, hemos llegado a comprender lo que realmente es esta isla. Una isla repleta de criaturas monstruosas. Y la variedad y el número de estos monstruos superan con creces lo que jamás imaginamos. Final del capítulo.